Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos en Montonera. Sorpresa en Nueva York. Luego de 2 décadas del ataque a las Torres Gemelas, Nueva York elige a un alcalde musulmán. Acaba de ser elegido alcalde de Nueva York Zoran Mamdani, un alcalde inmigrante que se declara musulmán, pero además que adscribe y asume todo el programa de la izquierda. Apenas conocido su triunfo, Madani se echó, como se dice, un discurso en que interpeló directamente al presidente Donald Trump, habló de los multimillonarios y de los ricos de los Estados Unidos que no pagan impuestos y resucitó todo el discurso del socialismo en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Israel, el Estado de Israel, a través de un funcionario, acaba de señalar que en el caso de Nueva York es una posibilidad que los judíos se vean obligados a emigrar de la Gran Manzana. Es decir, el lugar de la Estatua de la Libertad, el lugar de la Bolsa de Nueva York, de Wall Street, ahí donde nació el capitalismo moderno, de alguna manera, también nació en el Atlántico, en Inglaterra, enfrenta esta situación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el día de hoy hemos convocado a Ricardo Israel. Él es miembro del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami, profesor universitario, doctor en ciencias políticas y permanente entrevistado de este portal. Buenas tardes, señor Israel. Gracias por la Buenas conversación. tardes y gracias a usted por su interés en algo que realmente no merece. Puede ser un antes y un después para Estados Unidos. Bueno, me gustaría preguntarle qué significa este triunfo. ¿Es la llegada? Mejor dígalo con sus palabras, porque, digamos, no encuentro los adjetivos En precisos. primer lugar, hay muchos derrotados partiendo por la mayor concentración de población judía fuera de Israel que en la ciudad de Nueva York, derrotados como otros. Segundo, y esto es parte de la polarización que vive Estados Unidos, que tiene dos sectores. ¿Por qué? Porque ganando en Nueva York, como usted dice, la cuna de Wall Street y del capitalismo, una de las grandes concentraciones de riqueza en el mundo, un programa de una radicalidad que no había conocido antes Estados Unidos. Hay mucho wokismo en California. Tuvo hace algunos años alguien de ese sector como alcalde que fue Bill de Blasio, pero no este programa. A mí, ayer en su discurso me recordó a Chávez juramentando en palabras de él por una constitución moribunda. ¿Qué significa? Yo hablo desde que me radiqué acá de la latinoamericanización de la política por el tipo de polarización que vive Estados Unidos, donde ha importado lo malo y no lo mejor de América Latina. ¿Qué programa ofrece él? Lo que hemos visto tantas veces en Latinoamérica, la gratuidad total. Ofrece crear en una ciudad que ha crecido desde hace 2 siglos hacia los cielos, 200.000 casas, congelar totalmente las rentas, ya que hay un problema serio, por La supuesto, renta se refiere a los pagos de los arriendos. los arriendos. Imagínense lo que significa eso para la construcción acá. Guarderías infantiles gratuitas, transporte gratuito, duplicar el salario mínimo y la lista es larga. Sabemos el éxito electoral que ha tenido. Su gran votación estuvo entre jóvenes, fundamentalmente de clase acomodada, pero también detuvo la migración que había tenido hacia Trump, los latinos y sobre todo los hombres afroamericanos. Segundo, esto llega en un momento muy particular. El Partido Demócrata, aquí nunca ha sido electo nadie fuera del Partido Demócrata y Republicano como presidente en toda la historia de Estados Unidos, no tiene un liderazgo. No es una oposición efectiva. La mayor parte de quienes han detenido el programa de Trump son jueces. No hay una oposición efectiva desde el punto de vista que es malo para la democracia que no haya una alternativa. Y ahora, ¿qué es lo que viene? El próximo año hay elecciones que se llaman de medio término, que normalmente las gana la
oposición. Vienen las primarias para elegir gobernadores. Ayer solo hubo dos gobernaciones, ambas ganadas por los demócratas, eran estados demócratas, pero la contundencia del triunfo fue realmente llamativa. Entonces viene esas elecciones y este sector, el que representa a McDermott, los llamados no socialdemócratas, el partido tiene una mezcla entre liberal y socialdemócrata, hoy día no existe. Es una mezcla entre wokismo y no este progresismo, sino lo que ellos llaman socialismo, los demócratas socialistas. Que O sea, los seguidores, los llamados seguidores de Bernie Sanders. y curioso, un tema curioso, él no es militante, pero hace política y compite electoralmente al interior del partido. O Eso, sea, a ver, permítame un poco hoy día ese partido está tomado ante la inacción del centrismo y de la derecha en ese partido, está tomado por este sector. La oposición hoy día está paralizado, por ejemplo, para que usted entienda, desde hace 30 y tantos días, al igual que ocurrió en el gobierno anterior de Trump, el gobierno que no tiene dinero para funcionar, no se le paga el sueldo a los empleados públicos. En ese contexto, en esta situación, eso fue por la presión que ha crecido este sector de izquierda sobre la dirección del partido para llamar y paralizar lo único que pueden hacer, que es paralizar el funcionamiento del gobierno, porque la plata no la entrega el gobierno, sino que la entrega la Cámara de Diputados, y para este tipo de leyes se requieren en el Senado 60, y solo tiene 53, tienen mayoría, pero no suficiente para imponer una medida de este tipo. Entonces, esto va a tener profundas ramificaciones, va a tener una gran consecuencia, porque no se había conocido una radicalidad de este tipo y un programa en Estados Unidos del carácter antisemita que representa este hombre. No es que sea musulmán, hay 1 millón de musulmanes en Nueva York. Es lo que propone como no se había conocido antes. usted está diciendo, a ver, quisiera resumir un poco, usted está diciendo que el señor Matani es antisemita, su programa es socialista estatizante, ¿no? ¿No? Y por otro lado, representa la izquierda más latinoamericana, más clásica, controlista en Nueva York, en el Partido Demócrata. Pero, ¿esto qué significa? ¿Que el Partido Demócrata está tomado ya por este sector definitivamente? Porque mire usted, yo creo que después de este primer discurso en la que anuncia, por ejemplo, la congelación de los alquileres, simplemente hay, yo tengo la impresión que el Partido Demócrata se va a aislar en los partidos, en los 50 estados de la Unión, porque eso no es parte de la cultura. Lo que pasa que no está decidido. Nueva York no es el resto del país, pero esto llega en el peor momento donde vienen estas elecciones internas y le da una fuerza enorme a, a la discusión que tienen que tener los demócratas. ¿Quién encabeza el partido? ¿Cuál es su candidato? Los republicanos ya tienen dos y lo ha anunciado por todos los vientos, incluso quiere que vayan en dupla Trump, que es el vicepresidente Vance y alguien que lo ha hecho bastante bien, que ha superado las expectativas, que es a la vez consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, o sea, ministro de Relaciones Exteriores, un latino con posibilidades reales de ser electo, que es Marco Rubio. En ese contexto se da donde no tiene liderazgo, no tiene programa el Partido Demócrata, porque la oposición que está haciendo en las calles la ha impuesto este sector por falta de líderes reconocidos. Obama no puede estar, renuncia a la vieja guardia y se anuncian desafíos a los mayores representantes políticos que tienen, los jefes de la minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y derechamente es antisemita. Claro, ahora, permítame subrayar esto. ¿El nuevo alcalde de Nueva York se puede calificar como antisemita o es una Está exacta? definido así. Él dice que no es antisemita, pero tiene una política en contra de Israel. Y lo que ha hablado de los judíos es terriblemente grave. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que la comunidad judía no ha respondido al nivel de la amenaza que tiene. En ningún país árabe, en ninguna parte del mundo había ocurrido lo que pasó en las universidades norteamericanas.
Desde Alemania en la década del 30 no había ocurrido que fueran atacados por el hecho de ser o parecer judíos estudiantes, profesores, en sus lugares de residencia, en las salas de clase. De hecho, yo vengo en un país como Chile, muchas veces las universidades fueron tomadas en contra de la política de Israel, pero nunca me sentí amenazado, ni mucho menos porque no ¿Y era... usted cree, claro, usted está haciendo una recopilación de todo lo que vimos en las universidades norteamericanas, este antisemitismo impresionante, el papel, incluso la reacción del presidente Trump? Pero ¿usted cree que esto se vaya a agravar en Nueva York con la comunidad judía, con la llegada de... No lo sabemos, como judío le digo que no han respondido con las fuerzas presentes. No hubo una acción judicial preventiva, no hubo la convocatoria a tener un frente amplio contra estas amenazas. Incluso lo que pasa es que los judíos no somos proselitistas. Normalmente no se conocen estas divisiones internas. De repente se sabe Israel está totalmente dividido, estando en guerra, porque la mitad del país está en contra de Netanyahu y la otra mitad lo apoya. Eso mismo se ha dado dentro de Nueva York con divisiones muy profundas, porque con todo este ataque y con todo el antisemitismo desatado en la calle, hay un interés periodístico que antes no existía en una minoría tan pequeña que solo el 4% de la población. Ahora, digamos, de otro lado, estas elecciones, aparte de Nueva York, se han producido elecciones en algunos estados que son los estados demócratas, ¿no? Entonces, y en estos estados demócratas se ha ratificado el triunfo del Partido Demócrata, ¿no? Pero uno puede decir a partir de estos resultados de la propia elección del alcalde de Nueva York que los republicanos están amenazados en las elecciones de medio término. ¿Se construye una enorme interrogante o no? Los, los republicanos siguen gozando del triunfo que fue a todo nivel que obtuvo Trump y tienen más estado bajo su control que los demócratas. El problema está en que se creó una realidad y no apareció por ninguna parte, que eran competitivos para las dos elecciones de gobernadores que había. De hecho, en Virginia habían ganado la elección anterior y esa persona fue reelecta. Incluso el nivel de polarización, porque no solo se eligen gobernadores, se eligen alcaldes, se eligen los fiscales, se eligen jueces, como todos sabemos, parte de la democracia americana. Fue muy llamativo lo que ocurrió con un fiscal general. Esa persona le desenterraron eh, eh, posteos que había hecho donde decía que él quería matar a un rival republicano delante de sus hijos porque discrepaba de él. Y esa persona fue electa. Entonces, en condición anterior hubiera sido bajada de la competencia. Entonces, incluso el problema con que se ingresa a una gran inestabilidad. ¿Por qué? Porque él no puede cumplir con todo lo que ofreció. Un alcalde, no, salvo la policía, no tiene atribuciones para congelar las rentas a todo el mundo, para impedir el funcionamiento de Wall Street, para obtener esos recursos. Trump ya lo ha amenazado, cortarle todo el apoyo fiscal que viene de parte del gobierno central. Lo que yo creo que va a ocurrir es lo mismo que ha pasado en el gobierno de Trump, que toda decisión se va a judicializar y vamos a ver lo mismo. Que los primeros jueces nombrados por otro gobierno o de la misma simpatía política van a apoyar a Mandami en sus reclamos y esto va a quedar congelado hasta las elecciones siguientes, se va a transformar en un tremendo problema de agitación a través del país. Va a quedar radicado lo que está en el formato de la política en los tribunales. Ese es el riesgo donde se van a victimizar y por algo recordemos que Chávez pudo hacer lo que hizo para modificando la Constitución. Eso no se puede hacer en Estados Unidos, felizmente, y por lo tanto probablemente vamos a vivir un periodo de inestabilidad que va a presionar fuertemente la polarización que ya vive el país. Y otra cosa, la última, esto demuestra otra cosa que debiera tomar eh, Sí, me gustaría comentar, me gustaría pedirle un comentario a esta imagen tan contradictoria. Hace 2 décadas,
sucedió lo de las Torres Gemelas. El mundo y los neoyorquinos quedaron conmocionados para siempre. Es más, el mundo cambió para siempre a partir de ahí. Bueno, después vienen la guerra en Irak, continúa la guerra en Afganistán, en fin. Pero, digamos, pero 2 décadas después, los neoyorquinos, una parte de los neoyorquinos, producen algo difícil de imaginar. Eso, por Eligen. la radicalidad, no porque haya sido electo, él llegó a los 7 años aquí a Estados Unidos con sus padres, en una familia de muy buena situación económica, una familia rica. No es de los billonarios de las nuevas tecnologías, pero es una familia rica. Entonces es una familia privilegiada. No es eso, es la radicalidad de lo que propone y usted lo escuchó, proponiendo medidas de la gratuidad extrema. Propone un modelo soviético, él dice que a la gente tiene derecho a tener alimentos más baratos y propone lo que llaman aquí bodegas, o sea, pequeños negocios de barrio administrados por el Estado. No le resultó a los alemanes en Alemania y usted cree que le va a resultar a esta gente. Bueno, en todo caso, Nueva York pasará a ser una nueva California, ¿no? California tiene una Es enorme. lo que llamamos progresismo, no es este tipo de medidas que nunca se habían conocido y que cuando se han hecho por otro alcalde, como lo puse gratuito, han sido una increíble pérdida, como todo lo que hacen los estados a través del mundo. Y además está el tema legal de si él tiene atribuciones o no. Entonces, yo creo que esto debiera tener una respuesta en los republicanos, que tienen que construir una alternativa y no esperar todo de Trump. Los demócratas se hacen inelegibles. Ya les pasó la década del 70, cuando se quedó la gente que protestaba en la guerra de Vietnam, fueron candidatos presidenciales, y usted ve cómo lo destrozó Ronald Reagan en O su sea, momento. ¿usted cree que podría haber una reacción constructiva en los republicanos e incluso en los demócratas, ¿no? No todo el mundo quiere. Y a que, que se manifieste el partido de Kennedy, el partido, alguna vez fue un partido racista, pero el partido que hemos conocido de la década del 60, de las minorías. ¿No? En estas elecciones ha habido el cambio de polarización ha sido tan brusco que los candidatos afroamericanos eran candidatos republicanos. Quienes fueron candidatos a gobernador en Virginia fue una inmigrante afroamericana, bueno, afrocaribeña, pero uno no ve ese tipo de gente hoy día compitiendo por los demócratas, y ese es una duda, pero para los republicanos viene un tema de fondo. Hoy día De acuerdo. la, la democracia, la Corte Suprema no ha fallado varios casos que han llegado a ver. Hoy día se empezó a ver un tema realmente trascendente, que es toda la política económica de Trump, que es el tema de los aranceles. Si tiene derecho o no el presidente de declarar una emergencia catastrófica de la economía sobre la base de los aranceles. Si esto no se transforma en leyes, probablemente de perder las elecciones próximas va a pasar lo mismo que pasó la otra vez con Biden. Van a ser reemplazados porque son simples decretos, órdenes ejecutivas y no leyes con todas las dificultades que significa crear una ley. Es mucho De, lo que acu- de acuerdo, señor Israel. Muy agradecido por esta mirada eh, breve pero profunda, muy descriptiva de las tendencias que están atravesando la política de los Estados Unidos. Y francamente, este resultado sorprendente que deja abismado a cualquiera. Y ojalá creo que como libro que ojalá despierte la comunidad judía, porque esto es grave. Si esto pasa en Estados Unidos, puede pasar en cualquier parte. Y para mí el ejemplo está claro, son los afroamericanos. A ellos no les hubiera pasado esto que les pasó en Nueva York, y es lo único que lo dicen son ellos, y tienen toda la razón. Ahí está el ejemplo, pero esto ha sido grave para la comunidad judía. Ojalá despierten junto con el resto de la comunidad política para no repetir la experiencia que no la conocen los norteamericanos, pero usted y yo la conocemos también en nuestro país. de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, le agradezco infinitamente por estas declaraciones, señor Israel.
y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Muy agradecido por esta. No, a su disposición, a su disposición. Gracias a usted, ¿eh? Gracias a usted, señor Israel. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos avanzando. Muchas gracias.